Curso bíblico 17. Vamos a ver las cartas pastorales, dos a Timoteo y una a Tito, obispos que Pablo dejó a Tito en la isla de Creta como obispo y a Timoteo en Éfeso. Aquí se ve la preocupación eterna de Pablo de conservar intacta la fe en Jesucristo. La iglesia aparece ya con obispos, sacerdotes y diáconos. También tiene algunas fórmulas de alabanza, de himnos que tenían ya las comunidades cristianas. Se llaman pastorales porque son pastores y habla de cómo pastorear sus comunidades. Son los que mantienen la unidad de la fe dentro de una iglesia, de una comunidad ya establecida, ya no son itinerantes, misioneros. Tito se queda ya en su diócesis y Timoteo en la suya. Timoteo era hijo de una judía y de un griego. Fue circuncidado por Pablo. Era amigo y compañero de trabajo de Pablo. Fue su discípulo predilecto, que mucho más tiempo anduvo trabajando con él. Tito, poco sabemos de él, era griego, no estaba circuncidado, porque ya Pablo para entonces había obtenido permiso de Pedro de no circuncidar a los gentiles que se bautizaban. Tito fue enviado por Pablo a Corinto para arreglar los problemas que había en esa ciudad. Y también ayudó a la colecta que hizo Pablo. Estas cartas pues no se parecen a las otras que son dirigidas a comunidades, sino tiene pequeños temas, no tiene un tema definido. Se trata de instruirlos, de recomendarles que sean buenos pastores. Insiste mucho en que Cristo es el único mediador universal, no los ángeles. La iglesia aparece como el nuevo pueblo de Dios, purificado por el sacrificio de Cristo, es la casa de Dios vivo, es la gran familia de Dios, fundamento y columna de la verdad. Y tiene la misión de conservar la fe recibida de los apóstoles. Los ministros son ordenados, los sacerdotes, diáconos, por la imposición de las manos. Y tienen la misión de enseñar y poder de jurisdicción. La salvación por Cristo lleva consigo unas exigencias: la fe, la esperanza y la caridad, fundamentos de toda vida cristiana. La oración, el espíritu de lucha, la obediencia, paciencia y mansedumbre. También la pureza frente a las costumbres depravadas de la época. Y una insistencia peculiar en la fidelidad a la sana doctrina y a las buenas obras. Se pide también virtudes humanas, la sobriedad, laboriosidad, amabilidad, hospitalidad, porque esas tenemos que ejercitarlas. La gracia no nos va a dar rápido o automáticamente esas virtudes, tenemos que ejercitarlas. Y una lección admirable: el cristiano tiene que unir a su dimensión cristiana el conjunto de virtudes humanas
que campean en el mundo, que tienen todas las personas santas, virtuosas. Las cartas pertenecen a la época final del siglo I, posiblemente escritas por un discípulo de Pablo, pero contienen todas aquellas enseñanzas que Pablo tenía. Pablo, después de evangelizar una ciudad, marchaba a otra. En cambio, a ellos los dejó ya establecidos en una región, en una ciudad. Es decir, una evangelización más profunda, con un pastor ya instalado allí, inamovible, que discurría en las poblaciones cercanas, pero siempre en una iglesia, en una ciudad donde residía ya establemente. Pablo aparece como el pastor que transmite sus enseñanzas a sus dos grandes colaboradores, sus experiencias. En estas iglesias habían surgido varios problemas, falsos doctores que enseñaban errores, judaizantes, gnósticos, que eran un grave peligro. En fin, los defectos y errores de las comunidades cristianas de esa época. Ya no aparece el fervor y entusiasmo de los primeros creyentes, sino que los cristianos se han vuelto mediocres y conformistas. Se sentía pues la necesidad de unos pastores ya bien formados, estables en una ciudad, que estuvieran constantemente manteniendo la llama de la fe y del fervor. Estas cartas tienen un valor especial, mantienen viva la herencia de Pablo. Frente a nuevas crisis, quieren afianzar la fe en Jesús, la doctrina de apertura al Espíritu. Defienden el carácter genuino del Evangelio. Empezaba ya a extenderse el riesgo de un posible gnosticismo en la iglesia. El mensaje de Jesús podía dividirse en una especie de experiencias misteriosas, internas, que evadía a los problemas, que evadía a los cristianos de los problemas del mundo, con un carácter puramente espiritual. Cristo, ya lo vemos, curas enfermos, da alimentos, resucita muertos, en fin, no podemos nada más hacer oración. Además, había una visión dualista del mundo. Lo bueno lo hizo Dios, lo malo lo hizo el demonio, cosa totalmente falsa. Dios hizo todo y todo es bueno. Es el hombre el que hace malas las cosas. Nos dan las pautas sobre la organización de la iglesia con los diferentes ministerios. La forma de organización de la iglesia puede cambiar. En ese tiempo, los obispos, sacerdotes eran casados. Pablo les recomienda que para ordenar sacerdotes sean buenos padres de familia, buenos esposos, etc. Son formas cambiantes, pasajeras de la iglesia, pero lo fundamental es que hay sacerdotes, obispos, diáconos. Y da reglas para la vida de fe de la comunidad.
la fe verdadera que enseñaron los apóstoles. Los ministros reciben la ordenación por imposición de las manos de un obispo y deben mantener intacto el depósito de la fe. Y deben de ser ejemplo y modelo de la comunidad. La primera carta a Timoteo, Pablo lo dejó en Éfeso. Contiene una serie de instrucciones que versan fundamentalmente sobre las normas de la oración litúrgica, la actitud y deberes de las mujeres, las cualidades que deben de tener los que sirven a la iglesia. Y anuncia a Timoteo que surgirán falsos doctores que vienen a contaminar la fe. Él debe entregarse a la piedad y a la lectura de la Sagrada Escritura. Ha de preocuparse por la vida cristiana de todos y cada uno de sus feligreses, cuidando especialmente de las viudas que en aquel tiempo quedaban pobres, desheredadas, que no tenían trabajo, etc. Frente a quienes se dejan llevar por el orgullo y la codicia, Timoteo tendrá que observar una conducta intachable. Les da puntos de doctrina de los que deriva las exigencias morales. La fe y esperanza en Cristo mediador. La redención llevada a cabo por Cristo por amor a los hombres. La voluntad salvífica universal de Dios. La iglesia es casa de Dios, fundamento y garantía de la verdad. Es una y santa, católica y apostólica. La segunda carta se parece a la primera, pero tiene circunstancias especiales. Pablo se encuentra en prisión y las exhortaciones a perseverar en el ministerio y conservar la sana doctrina tienen un tono de tristeza, sabor a despedida, en un momento en que Pablo se encuentra solo y abandonado. La carta es el testamento de Pablo al discípulo Timoteo. Es el gran misionero enamorado de Cristo y de la Iglesia que habla de las actitudes y conductas necesarias para continuar su trabajo evangelizador. La carta a Tito es más breve y se parece mucho a la de Timoteo. La organización de la iglesia, la lucha contra los errores de los falsos maestros, la vida cristiana de los fieles y las exhortaciones a la obediencia y a la caridad. Veamos ahora la carta a los hebreos, que nos habla de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Esta carta se atribuía a Pablo, pero tiene cosas muy diferentes a las cartas de Pablo. Aquí hay un lenguaje solemne muy distinto del sencillo de Pablo. Habla de textos y símbolos del Antiguo Testamento que nunca adujo Pablo. Unas afirmaciones sublimes sobre Cristo, especialmente referentes a su sacerdocio, ausente en todos los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Cristo sacerdote nunca fue tratado por Pablo, un tema totalmente nuevo, distinto.
Las iglesias de Oriente, reconociendo puntos parecidos a Pablo, creyeron que era inspirada y que era de Pablo, pero los occidentales dudaron en aceptarla como inspirada y como de Pablo. Finalmente se aceptó como inspirada, pero no de Pablo, sino de un discípulo de este. Se dice que esta carta ni es a los hebreos, ni es carta, ni es de Pablo. No es carta porque es un sermón, no es de Pablo, ya dijimos, ni es a los hebreos, es un título que se le puso después porque habla de las costumbres sacerdotales hebreas. La carta tiene un tono elevado, sin hablar de cosas personales, sin noticias como las de Pablo. Al final ya hay unos versículos que fueron añadidos de despedida, que se parecen a Pablo. Ya dijimos que a las cartas, a los escritos les ponían como autor personajes importantes para que fueran aceptadas. Es lo que tiene esta carta. Es una pieza oratoria muy inteligente, muy bien estructurada. Oratoria, porque habla de decir, hablar, palabra, y no como las cartas que hablan de escribir. La obra es una predicación, un sermón en el que se expone el misterio de Cristo a la luz de la historia de la salvación y de la Escritura, para afirmar la fe de unos oyentes y estimularlos a vivir en coherencia con su fe. Este sermón ha sido enviado por escrito a algunos destinatarios y al enviarlo alguien ha añadido breves líneas con detalles personales, algunas noticias y saludos. Pero ya dijimos, aunque no sea de Pablo, es carta inspirada por Dios. Por otra parte, Pablo siempre dice que es apóstol. En cambio, el autor de esta carta dice que no es apóstol. El tema central es el sacerdocio de Cristo, de lo cual nunca se habla en las cartas de Pablo. Pero tiene resonancias paulinas, frases, doctrina, cosas que sí trató Pablo. Por ejemplo, la obediencia de Cristo como fundamento de la redención, la actitud polémica ante la ley, la idea de la gloria de Cristo, expresiones sobre el sacrificio de Cristo. Por eso los orientales creyeron que era de Pablo. El título a los hebreos se dio después porque habla de los ritos, de los sacrificios de los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Los destinatarios son cristianos que ya tienen mucho tiempo, pero que han perdido ya a sus primeros dirigentes. Son cristianos judíos que se adhirieron con entusiasmo, pero que luego fueron enfriándose en su fervor, expuestos a tribulaciones, persecuciones, los invade el desaliento y el autor quiere renovar esa alegría y ese gozo de ser cristiano y esa valentía de afrontar las persecuciones, de avanzar en su vocación cristiana, llegar a la madurez de la fe y en la vida cristiana.
Sus exhortaciones pues son genéricas, es decir, para todos los cristianos de aquella época. Todos pasaban por los mismos problemas. El autor es muy inteligente, un gran orador que elabora muy sabiamente su sermón. La carta tiene 5 partes. En la primera, Cristo es superior a los ángeles. En la segunda, Cristo es sacerdote, digno de crédito y misericordioso. Debemos de creer en Jesús, sumo y eterno sacerdote. La tercera parte es la más amplia e importante. Cristo es digno, su acción es eficaz. La salvación perfecta nos viene por el sacrificio de Cristo en la cruz. La cuarta parte, 2 aspectos básicos de la vida cristiana. La fe y la fortaleza ante las persecuciones. La quinta parte habla del cristiano en su doble dirección, relación con Dios y caridad con sus hermanos. El mensaje fundamental es: tenemos un sumo sacerdote proclamado por Dios, santo, misericordioso y digno de crédito. Este sumo sacerdote es Jesús, Hijo de Dios, que ha consumado, perfeccionado, consagrado como sacerdote por su obediencia. Este sumo sacerdote, después de haber purificado nuestra conciencia de los pecados, ha penetrado en los cielos por la ofrenda de sí mismo. Es mediador de la nueva alianza. Es causa de salvación eterna para todos los hombres, quienes por la fe tienen acceso libre y comunión real y definitiva con Dios. Son afirmaciones rotundas, claras, pero muy diferentes a las demás cartas del Nuevo Testamento. Jesús es sacerdote, cosa nueva, bueno, idea nueva, descubierta, idea teológica, porque él no fue sacerdote, no fue al templo, no sacrificó animales, más bien se opuso a los sacerdotes y esto lo condenaron a muerte lejos del templo, fuera de la ciudad santa. El predicador, el autor de esta carta, pues se encuentra en la Sagrada Escritura, el fundamento de todo lo que afirma. Profundiza, pues, en la teología de Jesús. Ofrece a los cristianos perseguidos una profunda reflexión de la primera fe, el camino único para experimentar la alegría del testimonio en Cristo. Los exhorta a despertar del cansancio espiritual. Instruye al pueblo de Dios sobre el valor del sacrificio redentor del sumo sacerdote. Le invita a caminar en espíritu en pos de Cristo, a salir del mundo terrenal para presentarse en el cielo, ante el trono de Dios, donde está nuestra casa permanente. Los pasajes más significativos son 5. Jesús, sacerdote misericordioso y humano. Jesús, único y eterno sacerdote. Nosotros participamos del único sacerdocio de Jesús.
Jesús es el sacerdote de la nueva alianza. La marcha en la fe y perseverancia y constancia en las pruebas. Hasta aquí, queridos amigos, continuaremos si Dios lo permite.